Radio Galaxia, 100% online. Somos seres sintientes, que amamos, sufrimos y deseamos. En busca de la plenitud. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de En Busca de la Plenitud. Programa encargado de las medicinas complementarias, de buscar para ustedes lo último y lo mejor dentro de esta área, con los mejores terapeutas, los mejores institutos y academias. Hoy día estamos acá en el patio de Requilur, gozando de la primavera, en un hermoso, con hartos arbolitos verdes alrededor. Y quiero darles la bienvenida una vez más a nuestro programa, la Academia Seri. Hoy día tenemos a su terapeuta especialista en medicina china, don Julio Béjar, que nos va a conversar sobre tapping, pero desde el punto de vista de la unión de lo oriental, porque esto viene de la medicina china, y su unión como se hizo acá en Occidente. Te damos la bienvenida, Julio, a este programa nuevo de En Busca de la Plenitud. Y yo le estaba contando a nuestros radioescuchas y telespectadores ya que tú traes algo nuevo sobre la terapia del tapping. Por favor, explica qué es lo que es, cuéntanos de qué se trata. En la medicina china se trabaja con el concepto de energía. Y si se elimina ese concepto, la medicina china no podría existir. En Occidente la medicina trabaja con el cuerpo, trabaja con las funciones, trabaja con resultados, síntomas, efectos. Y apareció un concepto que es psicología energética. Aparece un médico, que el doctor Callahan, que comienza a estudiar medicina china y empieza a ver que este concepto energético tiene una relación también con las respuestas corporales, con las respuestas emocionales y con las respuestas mentales. Comienza a unir estos dos términos, estas dos informaciones, y empieza a ver que muchas de las enfermedades van a tener una causa energética. Él ya empieza a manejar los conceptos de energía, los conceptos de los meridianos, y un día él estaba tratando a una paciente que tenía fobia al agua, y con las terapias normales no le había dado resultado. Y entonces se acuerda de su clase de meridianos y le dice a la señora si le permite que él la toque. Entonces la señora lo ve y le dice sí. Y entonces él comienza a golpearle suavemente acá. Suavemente. Y de repente la señora le dice que basta. Entonces él le dice, disculpe, perdone. Entonces ella le dice, lo que pasa es que ya se acabó el malestar, le dice, me siento bien. Y entonces él le dice, ¿podemos acercarnos entonces a la piscina? Había una piscina cerca. Se acercan y ella antes apenas comenzaba a ver la piscina, se corría, empezaba el pánico, la fobia. Puede llegar a la piscina y puede tocar el agua. Esto hace que Callahan empiece a investigar más y él desarrolla una técnica que se va a llamar TFT. Y es una técnica que en el año 90 la estudia un ingeniero, Grace, y este ingeniero comienza a descubrir que lo que se había visto en esta técnica, el TFT, puede tener modificaciones. Y él desarrolla entonces, este ingeniero, el EFT, que es técnica de liberación emocional. ¿Ya? Y entonces este ingeniero comienza a descubrir que el concepto chino de que todo es uno
y que no debemos trabajar por separado, tiene que prevalecer. Y entonces este ingeniero indica 17 puntos con los cuales cierra el circuito y no interesa el diagnóstico con el cual venga la persona. Y él empieza a tratar personas y pide autorización al servicio de Estados Unidos, al servicio social, para ir a las casas de reposo donde están los veteranos de Vietnam. Entra a estas casas de reposo, se encuentra con personas que físicamente están mal, emocionalmente y mentalmente, y empieza a trabajar con ellos. Y estas personas comienzan a tener una recuperación. Y una vez que él desarrolla esto, ya entrega esta técnica que le llama técnica de liberación emocional, EFT, y que ya en el año 99 comenzó a ser conocida en todo el mundo. Él, en el 2010, entregó esta técnica al mundo porque él se retiró, ya estaba bastante mayor, y dejó en manos de las personas que habían aprendido EFT la responsabilidad. El EFT se va a basar entonces en la medicina china. Son puntos específicos de meridianos. Pero la parte extraordinaria acá, que los neurólogos van viendo que estos puntos tienen trabajo también con el cerebro. Y se estudia en EFT entonces, por ejemplo, las zonas neuronales que están con más actividad. Y que esa mayor actividad te provoca una adicción, te provoca una rabia. Ataques de furia, por ejemplo, que tiene la persona, no va a ser por un hábito, va a ser porque tiene sobreestimulada su amígdala en el cerebro. ¿Ya? Y con el EFT se llega a que esa amígdala baje su intensidad. El EFT se trabaja para dolores, se trabaja para adicciones, se trabaja para depresiones. El creador del EFT en un momento dado vio que esto era tan fantástico, tan extraordinario, que le pidieron que hiciera un paralé y tuviera que poner una responsabilidad legal. ¿Y la responsabilidad legal en qué es? Que las personas que tienen un nivel, por ejemplo, de esquizofrénica, sean tratados por psiquiatras. Si bien es cierto, para tú aprender EFT no necesitas ninguna información y lo puede aprender cualquier persona y lo puede aplicar cualquier persona, a las personas que se le aplique, si tiene un estado psiquiátrico, si lo aplica una persona lego, puede provocarle un problema porque la persona está medicada. Y entonces se puede producir una liberación y ahí entonces él pide que la persona sea tratada por un psiquiatra en vez de que sea tratada por una persona. Y esa es la única excepción que se pide. Pero cualquier persona, una persona que está en su casa, una persona que sea profesional, se trabaja también con niños, los niños también aprenden los métodos. Mi hija aprendieron desde muy pequeña el EFT y soluciona problemas de dolores por caída, de molestias que aparecen de repente en el cuerpo que tú no sabes por qué te está doliendo algo, dolores de cabeza, dolores de rodilla, y a la vez va teniendo la relación con todas las emociones. Entonces se concluye que la energía a través de la emoción se bloquea. Claro. Y cuando esta energía se bloquea, significa que los meridianos están bloqueados. A través de esta unión de neurología, medicina china y también otra nueva técnica que es la neurolingüística, porque se utilizan muchas frases precisas, se hace un cuadro entonces que va a tratar a la persona en forma holística. No solamente si viene con dolor de rodilla se le va a tratar solamente la rodilla, sino que todo el cuadro que la persona tiene. Y en esa forma la persona puede trabajarlo sin necesidad de que sea algo largo o eterno, porque la persona se queda con la técnica y la persona entonces lo empieza a aplicar cuando está en la casa o cuando tiene la molestia.
El terapeuta tiene máximo 2 o 3 sesiones y después la persona lo sigue trabajando. Sigue trabajando sola en su casa, Exacto. digamos. Se va con la técnica para su casa. Y en los momentos que tenga los Que problemas. pero, a ver, esta técnica, tú me hablabas hace un rato atrás que había una diferencia sobre cómo lo explicaban los psicólogos, cómo lo estaban aplicando ciertos médicos, a cómo lo aplican ustedes en la Academia Exacto. Sering, porque tú eres experto en medicina china, entonces de alguna manera hay algo que es más integral, por lo que te entendí al principio Sí. del programa. Justamente, cuando uno aprende la técnica EFT, te enseñan los puntos de contacto. El primer punto de contacto está acá en justamente lo que se llama el punto de dolor, que está debajo de la clavícula. Hay una zona que se llama el punto de dolor, que ahí no se golpea porque realmente es una zona de ganglio y duele, ¿ya? El segundo punto va a estar acá, Claro, en ¿ya? Los otros puntos están acá en el rostro, acá, después vienen acá, después viene acá, acá, clavícula, acá, debajo, acá, y después en la mano, aquí y acá, y termina acá. Y después el otro punto último, que es muy importante, este de acá. Fíjate, qué curioso, fíjate que te saltaste el del anillo, el anular. Este justamente, el circulatorio comienza acá, el meridiano circulatorio comienza acá, y el punto que se usa, entonces lo que se llama circulatorio 3, entonces acá te atrás. usas ahí, por eso no lo usas Ahí. al golpear acá. Claro. Ya. Bueno, entonces ese orden que se encontró en FT no es porque sí, no. Entonces, por ejemplo, el primer punto que se va a trabajar, que es el de acá, este es el punto de la vejiga, punto de meridiano vejiga. Y cuando tú comienzas, ¿por qué comienzas por este? Porque este es vejiga 2 y el meridiano de la vejiga comienza acá y termina en el meñique, en el dedo meñique del pie, y va por la espalda. Entonces inicias con este, pero lo más importante, este tiene que ver con la emoción del miedo. Ujú. Sí. Y el gran bloqueo emocional que siempre tenemos son los temores, las fobias. Claro. Entonces lo primero que comienzas a abrir es el bloqueo que tienes de los temores. Y ojo, con el FT también se logran descubrir traumas infantiles. Ya. Es maravilloso. Personas que no saben por qué están teniendo una actitud en la vida, con el FT se producen verdaderas regresiones. Empiezan a aparecer imágenes. La persona empieza a ver en su interior y empieza a sentir y se va recordando de la época en que los papás salieron y le cerraron la puerta y lo dejaron solo en la casa. Y esa sensación de abandono, esa sensación de soledad que le dejaron los padres, porque para protegerlo cerraron la puerta, pero él, siendo pequeño, no tenía idea de lo que los padres estaban Se sintió haciendo. abandonado. Eso lo recuerda. Y en el FT tú comienzas a trabajar y empieza a aparecer este recuerdo. Y de ahí entonces se comienza a trabajar directamente en esa situación. Entonces, Gary, que es el creador, él dice que uno debe comenzar como si estuviera pelando una cebolla. La cebolla tiene muchas capas. Entonces comienza por un problema superficial por el cual tú vienes. Me duelen los talones. Me duelen las rodillas, estoy con colon inflamado, cosas físicas. Pero detrás de eso físico hay un bloqueo emocional, que el cuerpo te lo está haciendo notar. Entonces, el FT uno comienza primero haciendo una frase, que es, aunque tengo este dolor de rodilla, me amo y me acepto completo y profundamente. Y con esa frase tú la repites y empiezas a tocarte los puntos. Cada punto va liberando un tipo de emoción. Aquí estamos liberando todo lo que es miedos, ¿ya? Y aquí empezamos a liberar todo lo que es rabia. Acá empezamos a liberar todo lo que son los pensamientos obsesivos, cuando nos hemos quedado pegados en una situación. Y esa situación te sigue. Y aquí empezamos a liberar todas las inseguridades que tienen que ver con nuestro yan, con nuestra capacidad de enfrentar situaciones.
acá empezamos a liberar las situaciones que tienen que ver con nuestro yin, que son la capacidad de recibir, la capacidad de dar, y que es nuestra parte femenina. Acá es nuestra parte masculina y acá es nuestra parte femenina. Acá vienen otra vez los temores. Acá termina el meridiano del riñón. Justo en el meridiano del riñón, donde termina el meridiano del riñón, se trabaja. Y ahí trabaja con todos los temores ancestrales. Pero también el riñón tiene que ver con la voluntad. Lo vamos a dejar un segundito acá, que tenemos que ir a ver a nuestros auspiciadores unos segundos. Así que vamos a ir a ver qué nos tienen preparados nuestros auspiciadores en este programa En Busca de la Plenitud. Ya volvemos con Julio. Reiki Lur, centro de encuentros, terapias y cursos. Centro Reiki Lur te entrega las herramientas para poder restablecer la salud del cuerpo, la mente y el espíritu. Reiki, flores de Bach, yoga, cursos y talleres. Centro Reiki Lur, Pedro Lautaro Ferrer 2069, Providencia. Teléfonos 205 41 63. Reencuéntrate con la armonía. www.reikilur.cl. Academia Sering. Terapias e instrucciones en medicinas alternativas. Yoga, medicina china, artes marciales son algunas de las disciplinas que encontrarás en Academia Sering. Sacie 2078. Conócenos. www.sering.cl. Estamos de vuelta en el programa En Busca de la Plenitud. Estamos con la Academia Sering, acá en Reiki Lur, con Julio Béjar, hablando de Emotional Free Technique, EFT. A ver, cuéntame. Habíamos hablado de que la persona, según las partes de la cara y de los puntos, digamos, que tú hablabas de los meridianos, se liberaban ciertas emociones, como el miedo en esta zona, la rabia acá, inseguridades acá la parte más bien femenina, creativa, emocional. Ya acá estábamos liberando miedos ancestrales, por decir así. ¿Cómo realizas tú la sesión? ¿Cómo es la sesión? O sea, te llega el paciente, ¿qué haces tú? ¿Cómo se hace una sesión de eso? El creador de este sistema, Gary Graham, él dice que debemos ser muy cordiales y se hace sentado, como estamos nosotros, conversando, se hace un pequeño diálogo. Él insiste que hay que tener cuidado en no caer en una psicoterapia. Y entonces se le induce una relajación y la persona tiene que evaluar su malestar de 10 a 0. Entonces, si su malestar es 10, se anota eso y se comienza a ubicar la frase que dijimos recién: aunque se dice el malestar, me amo y me acepto completa y profundamente. Enseguida que ya hemos acordado la frase, comenzamos a hacer la ronda. Se hacen rondas y hay una parte muy importante que es lo que se llaman los puntos GAM, que es el trabajo neurológico en que los hemisferios derecho e izquierdo se equilibran y se armonizan. Y se vuelve a repetir, y a medida que se va avanzando las 3 rondas, se va viendo cómo va quedando el malestar de la persona. Y van saliendo otras cosas también. Espérate un poquitito, cuando tú dices ronda es, por decirte, vengo por dolor de cabeza. Tú me dices que parte con, a pesar de aunque me duele estoy con dolor de cabeza, me amo y me acepto y comienzo aquí. Exacto. Acá porque sería miedo. Cuando comienzas a golpear, vas con un enunciado y lo vas repitiendo tú y lo voy repitiendo yo. Ya, entonces empezamos los dos. Acá. Tengo dolor de cabeza, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de cabeza. Ya. La cabeza se me parte, la cabeza se me parte. Y vas repitiendo, y la primera serie tú vas encontrando todos los malestares y los vas nombrando. Y te vas tocando, te vas tocando, te vas tocando. Hasta terminar esa serie. Claro, que terminas en la mano, claro, que tú decías con el golpe acá, y ahí una vez que terminó la primera serie, vuelves.
Ya. Y seguimos, entonces el facilitador tiene que estar muy atento a lo que está ocurriendo. Y el facilitador, ahí está la importancia de haber tomado el curso de facilitador, tiene que saber las técnicas más profundas que tiene FT. Ya. Porque FT no es solamente el tapping. Normalmente FT, uno dice FT, tapping. Ya. Eso es solamente lo que Gary llama la receta básica. Ya. FT tiene mucho más técnica y tiene un gran estudio profundo teórico, que no es solamente tocarse en tal y tales puntos. Entonces, y profundizar mucho en lo que es justamente la parte de medicina china y toda la parte analógica. ¿Qué enfermedad equivale a tal dolor y por qué el cuerpo se manifiesta en tal situación? Ya. Y en base a eso, tú como terapeuta vas ayudando, facilitando a que la persona se descubra a sí mismo. Porque la finalidad es que con el tapping tú te descubras a ti mismo y de repente descubres que el malestar de la rodilla era simplemente un miedo ancestral que había. Porque la rodilla se asocia con el riñón se asocia con el miedo. Entonces, dolores a la rodilla generalmente van a tener una predominancia de miedo. No quieres enfrentar algo, entonces viene el dolor a la rodilla. Pero la persona eso no lo sabe. Y cuando tú empiezas a hacer el tapping, empiezas a descubrir que te pueden despedir luego, estás teniendo miedo a que se cumpla un plazo de algo que tenías que pagar y tienes el miedo que no lo vas a poder cubrir, tienes miedo que tu hijo va a viajar, que tu esposo se va a ausentar, que tu esposo te puede dejar, que tu esposa te puede ir, y entonces esos miedos empiezan a manifestarse en el cuerpo. Empiezan a aparecer inflamaciones articulares que también van a tener que ver con el riñón. Y la persona no tiene idea, y la persona empieza a buscar causas externas. Que el clima, que comí esto otro, pero hay una relación y entonces la cebolla se empieza a abrir hasta que llega a la parte medular. Ya. Y hay una liberación, por eso que la técnica dice técnica de liberación emocional. Ya. Y esa liberación no tiene precio. Oye, cuéntame una cosa, ¿y qué enfermedades, digamos, en general puedes usar esta técnica de liberación? El creador dice que aplíquelo a todo. Ya, o sea, no es una enfermedad así como, salvo el aspecto psiquiátrico que Exacto. tú decías, que eso tiene que Que ser hay que hacer responsablemente ahí. con un psiquiatra, Exacto. digamos. A mí me ha tocado tratar personas con depresión. Me ha tocado tratar personas con cólera. Problemas de columna, cervicales, lumbagos, adicciones, pánicos, especialmente de personas jóvenes que recién están entrando al mundo laboral y no saben hablar en público, pero no es que no sepan hablar en público porque en la universidad les les da enseñaron, miedo, les da miedo. pero les dicen que tienen que exponerlo ante la empresa y empiezan a sudar, la voz se les empieza a cortar y empieza el pánico. Claro. Mira, fíjate que hay una cosa que además me gustaría a mí agregar, que es un tema que es más o menos candente en este momento en nuestra medicina, que es el problema del cáncer. Yo no sé que algunos de ustedes que han seguido el programa saben que el año pasado yo tuve un linfoma. Y la primera técnica que yo empleé fue tapping. Claro. Para empezar a liberar las emociones, ya hicimos con Jürgen Siller, ¿te acuerdas de Jürgen Siller? Tapping, que él ha sido mi partner en el programa de presentación. Y la verdad que me permitió liberar muchas emociones que yo tenía contenidas, primero de miedo, del miedo propio que a ti te digan, aunque sea que te digan que estás en grado medio, o que no existe, claro, pero el más chico de todos los grados, a ti te baja un miedo enorme. Entonces de tapping pasamos a cromoterapia, de ahí paré, de ahí, bueno, yo siempre con Reiki, tú sabes que yo soy del área del Reiki, y después, digamos, con la técnica que trajimos de España, la técnica Sahama y la técnica que se está implementando en Reiki Lur Nueva Atlántida. Y la verdad que les digo que, o sea, acabo de hacer unos últimos exámenes y estoy más sana que un yogur, como se diría, o sea, ninguna. Entonces, pero sí quiero contarles que a mí personalmente lo que Julio acá hace ya me sirvió muchísimo, especialmente en el principio del programa. Y eso te quería preguntar.
es el principio de este cáncer. Tú lo enseñas, me dijiste. Tú no solamente lo haces como terapia, sino que en la Academia Serin ustedes lo están enseñando. Cuéntanos un poco de eso. Mira, es muy interesante tu testimonio, porque hay muchos resultados de personas que se han sanado de cáncer. Hay que tener perseverancia y la sanación viene. Pero la parte más importante es una sanación personal. Exactamente, desde no adentro. Hay una persona que te va a sanar. No, eres tú. Te sanas tú mismo. Y lo otro importante de tu testimonio, esta técnica EFT se puede conjugar con otras técnicas. Nosotros en la academia lo trabajamos justamente con terapia floral, lo trabajamos con Reiki, lo trabajamos con yoga, lo trabajamos con Qigong, y la persona en forma integral se trata. Nosotros hacemos un curso de 3 meses, una vez a la semana, 1 hora y media, trabajamos intensamente, teórica y prácticamente, hasta que la persona domina la técnica, la puede aplicar en sí mismo y la puede aplicar en otro. No se pide ningún requisito, porque se va enseñando, se enseña las bases de la medicina china, se enseña lo que corresponde en las técnicas y la información que tiene que ver con neurolingüística y la información que tiene que ver con neurología, correspondiendo directamente a la técnica de EFT. No profundizamos más, porque si no tendríamos que estudiar neurolingüística y tendríamos que estudiar neurología, y eso son años. ¿Ya? Pero la parte más importante es la base de la medicina china, porque ahí está basada estas técnicas de psicología energética. La psicología energética se basa en la concepción que tiene el oriental de que el universo es energía y que los desequilibrios de salud son por desequilibrio energético, no solamente desequilibrio alimenticio. Para los chinos el alimento es energía. Entonces cuando tú dices me cayó mal un alimento, es que ahí se produjo un desequilibrio energético. Entonces no es solamente dejar de comer queso. El queso va a ser yin o yang, y eso es lo que va a provocar el desequilibrio. Julio, vamos a tener que dejarlo acá porque ya nos están haciendo todo tipo de señas. Pero sabes que yo creo que vamos a seguir conversando, porque esto es sumamente interesante, sobre todo para acotar, que se den cuenta, como dijo Julio, que la sanación en cualquier enfermedad es un todo. Y si es no solamente una parte médica, maravillosa, porque si Dios nos puso los médicos en la tierra, para algo están, es eso, más todo lo que hace Julio, lo que hago yo y lo que hacen otras técnicas que van complementando tu sanación. Pero la sanación real la haces tú desde el encontrar tus miedos, tus rabias, tus cosas, todas esas rencillas que tenemos adentro, ya, que te vas limpiando y vas perdonándote y perdonando, ¿ya? O sea, ese es el camino, y todas estas técnicas nos ayudan a eso, y sobre todo a encontrar el sanador dentro de nosotros. Eres tú el que se sana, nosotros solo te acompañamos en la sanación, ¿o no? Muchas gracias. Julio, gracias por venir, te vamos a volver a llamar. Muchas gracias. Vamos a volver a seguir con el programa. Yo les doy las gracias por habernos escuchado, habernos visto ya en este programa En Busca de la Plenitud. Que tengan una semana maravillosa, llena de bendiciones, y los esperamos en el próximo programa. Julio, gracias saludos a todos en la Academia Serin. Así es. Y gran saludo a la Academia Serin. Bye bye a todos. Muchas gracias. Que estén bien. Reiki Lur, Centro de Encuentros, Terapias y Cursos. Centro Reiki Lur te entrega las herramientas para poder restablecer la salud del cuerpo, la mente y el espíritu. Reiki, flores de Bach, yoga, cursos y talleres. Centro Reiki Lur
Pedro Lautaro Ferrer 2069, Providencia. Teléfonos 205 41 63. Reencuéntrate con la armonía. www.reikilur.cl. Academia Sering. Terapias e instrucciones en medicinas alternativas. Yoga, medicina china, artes marciales son algunas de las disciplinas que encontrarás en Academia Sering. SACIE 2078. Conócenos. www.sering.cl. Radio Galaxia, 100% online. Somos seres sintientes que amamos, sufrimos y deseamos. En busca de la plenitud.